Hola, ¿qué tal gente? Sean todos bienvenidos a este canal. Hoy vamos a empezar con lo que viene siendo la serie de modo carrera. Me tardé un poco porque tuve algunos problemas, pero bueno, eso es tema aparte. Y estoy muy emocionado, la verdad, por poder empezar esta serie con ustedes. La verdad es que yo soy bueno, mi juego favorito básicamente viene siendo el FIFA. Quizás no sea uno de los mejores jugadores, un pro player, pero igual, me gusta este juego y pues voy a compartirlo con ustedes y vamos a empezar con esta serie de modo carrera. El equipo que escogí yo para empezar esto es el Portsmouth, un equipo que ha tenido un poco de historia. Lastimosamente en estos tiempos no se encuentra de la mejor forma ya que está en tercera división y pues bueno, para eso estamos nosotros, para poder levantarlo, volverlo a la cima. Este equipo, como les dije, tiene un poco de historia, ha ganado dos Premier League, bueno, y dos FA Cup, así que vamos a empezar. Nueva carrera, bueno, carrera de T. Bueno, creo que el personaje que podemos escoger, este está bien, creo. Tiene ciertos rasgos por mi barba. Eh, Mi apellido es López, para los que no lo sabían, creo que nunca lo he dicho. Mi segundo nombre es Adonis y pues mi nacionalidad es hondureña. Bueno, hondureño. Eh, Empecemos a diseñar el rostro. Eh, Creo que ese está bien. El color, ese está bien. Color de los ojos, un café. Las cejas, estas están bien. Nariz, ese está bien, creo. La boca, bueno. Orejas, cabello, sería como, bueno, vello facial, vamos a poner la clásica barbita. El cabello, bueno, no lo tengo tan largo, creo que sería un término medio, ese está bien. Color, para los que no lo sepan, mi color de cabello, bueno, naturalmente no es plateado, pero yo me lo mandé a pintar de esa forma. Entonces quizás no se note mucho, pero sí, digamos lo que es así. El atuendo, creo que sí está bien. Bueno, nos vamos a la tercera liga inglesa, vamos a buscar al Portsmouth, como les dije, fundado en 1898. Portsmouth tiene su sede en Portsmouth, han sido coronados campeones en dos oportunidades y ha ganado la Copa Nacional en dos oportunidades. Éxito nacional está crítico, éxito continental muy bajo, exposición de la marca no está tan mal, término medio, financiero pues es un reto empezar con básicamente 2,5 millones y fuerzas básicas dice que tiene altas, o sea que algún jugador podemos sacar de aquí. Lo ponemos en Ultimate, 4 minutos. Si en dado caso es algún tipo de final o algo, entonces le vamos a aumentar el tiempo a, no sé, unos 5 minutos para que sea más interesante. Lo que me gusta también de esto es que este equipo también tiene su propio estadio, así que no es necesario estar modificando eso. Le vamos a avanzar. Y ahora vamos a escoger uno de estos campeonatos, ya que es un poco de dinero y para un equipo de bajo presupuesto, pues no caería nada mal. Quizás logremos ganarlo. Este premio no es que sea muy importante para mí, la verdad, pero sería de buena forma intentar ganarlo, ya que así nos genera un poco de fondos y vamos a ver qué tal. Bien, aquí estamos, tenemos 6 mensajes en la oficina. Directiva del Portsmouth, bla, bla, bla. Información de que se ha abierto el mercado de traspasos. Fuerzas básicas, vamos a ver qué encontramos por aquí. Encontramos, bueno, para ser tercera división, encontrar un jugador de más de 70 de media, pues creo que nos viene bastante bien. Y además tiene un potencial de 94 con 16 años y puede jugar de
de MI, pero nosotros lo vamos a convertir a lo que viene siendo un extremo izquierdo, ya que yo juego con una formación donde tenemos extremos, así que vamos a pasarlo a extremo izquierdo, al wing tacker, algo así creo que se llama. Lo ascendemos y creo que es lo mejor que podemos encontrar. Le vamos a poner un plan de desarrollo a ellos también, quizás puedan llegar a tener una buena media. Este tiene un potencial de 85, nada mal. Bueno, ya estamos con la cantera. Ahora vamos a los objetivos. En la FA Cup llegar a fase de 16avo, creo que es una fase que podemos lograrlo contra no nos toque un equipo súper potente. Ganar el título de liga, cosa que tenemos que hacerlo sí o sí, o quedar por lo menos en segundo lugar para ascender de forma directa, ya que lo que vienen siendo los otros 4 equipos, digamos del tercero al sexto, se juega en un playoff. Entonces no queremos jugar en el playoff, lo que queremos es ascender de una forma rápida. Firmar 3 jugadores de tus fuerzas básicas asignadas a la posición de defensa puede hacer que lo logremos. Contratar a un jugador titular crucial asignado a la posición de delantero, sí, ese es un objetivo bastante viable. A mantener el crecimiento del salario de los jugadores por debajo del 30%. Bueno, creo que todos estos objetivos los podemos lograr, así que no veo problema por qué no hacerlo. Vamos a la plantilla. Primero, más que todo, vamos a ver la formación. Como les dije anteriormente, yo juego con lo que vienen siendo extremos y un enganche, digámoslo así. Me parece bien todo esto. Vamos a meter al Wintaker este que tiene, creo que es el jugador con más media que tenemos aquí. Y sí, vamos a hacer un hiper mega crack. A menos que haya una oferta bastante buena. Y así lo podemos vender, pero creo que por los momentos se puede mantener. Vámonos a tácticas cuando no tengamos el balón retrasado. Posesión. Vamos a ver si que los haga él tiene mejor efecto que todos. Instrucciones, quedarse en la banda, delantero centro, quedarse en la banda, cancha libre y creo que eso es todo. Bueno, ahí tenemos lo que viene siendo la formación. No voy a hacer un equipo B todavía porque tenemos que hacer lo que viene siendo ventas, fichajes y pues creo que sería mejor para después. Tenemos 3x4 porteros. Este está a préstamo, se queda. Este se ve con buen potencial, así que le vamos a poner un plan de desarrollo. El otro creo que sería mejor venderlo para sacar un poco de dinero. 2 laterales izquierdos, 4 centrales. Ahí estamos bien. Tenemos 3 laterales derechos. Vamos a vender a uno. Tenemos 2. Bueno, tenemos 5 MCD. Bueno, tenemos 3 MCDs. Yo no juego con MCD, así que lo que vamos a hacer es convertirlos a MC. Vamos a vender a este que es el de mayor edad, aunque sea el capitán. Vamos a buscar a otro. Este close lo vamos a hacer MC. MC, bien. Los demás están bien. Este ya lo tenemos como extremo izquierdo. Los demás los vamos a dejar así. Vamos a tener un 3 delanteros. Creo que no necesitamos a este. Nos quedamos con 2. Bueno, quería fichar un delantero ya que aquí es... No sé si será lo mejor, pero creo que sería bueno tener un delantero un poco rápido, con un poco de llegada para poder... Creo que sería, bueno, hacer más, me imagino que sí, porque ya que aquí las defensas no creo que sean tan rápidas o algo así, así que vamos a buscar a uno de estos a ver si podemos ficharlo. Había visto que este chico tiene un potencial bastante bueno, el Joao Pedro de 18 años. Lo pedimos a que nos observen, lo añadimos a la lista de transferencias. También tenía pensado otro, este estadounidense, el Sargent o Sargent como se pronuncia.
Bueno, ya tenemos esos dos. Creo que con esos dos basta, no creo que nos ajuste mucho el presupuesto. Vamos a ver cuánto tenemos. Sí, tenemos poco presupuesto, así que sería lo más recomendable. Antes de todo quería hacer un pequeño ajuste en las configuraciones, chequear si todo está bien. Todo bien, parece. Esto lo desactivé por copyright. Eso normal. Esto está bien. Y pues creo que ya estamos listos. Ahora lo que vamos a hacer es los entrenamientos. Esto tenemos que hacerlo, así que lo vamos a jugar. Pura ajá. Vamos a avanzar a ver qué nos encontramos. Ya viene el primer partido. Bueno, este es de la copa esa que aceptamos. A ver qué nos dice. Entrenador, me ha sorprendido. Bueno, no puedo garantizarte tiempo. El capitán nos felicita por estar en este equipo y resulta que lo vamos a vender. Qué ironía. Bueno, aquí viene una oferta de transferencia por Canon. Creo que él no está intransferible. Entonces rechazamos, aunque es una buena oferta de 1 millón. Pero creo que no tengo MC, así que prefiero guardarme estos jugadores por si los necesito. Y vamos de nuevo con entrenamiento. Entrenamiento de instrucciones. Sí, es un entrenamiento un poco sencillo, pero no muy complicado. No sé, no creo que sea más bien. Lo que pasa es que la tiempo, porque eso sí, lo que pasa es que la como decía, porque tampoco, así que no hay modo que hacer así. Ni siquiera ni parece, todavía no hizo nada. Bueno, entonces hacer, no sé, no quiero nada, tienen que ir, no, no puedo. Si tengo que hacer más, no, vale. No, pues no existe. Coleccionista de trofeos, no. Que no hay, ahora lo que no me jodas, que tengo aquí. Todo el tiempo regalo. Tengo que tener un MSO, un MSO, que no tenga más 4 días, no puedo hacer pilotita y Santos no puedo tener nada, pero no puedo de una liga, no parece que no puedo tener más. No sé si me estoy entendiendo. No, no existe. Sí, me decía, realmente, sobre 10, pero la verdad, no necesito que sea computado, pero pasa que yo tengo que la ciudad, voy a ver, no me jodas, entonces, ejercicio, así, así, pues sí, 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 que con la final, así, sí, no, no jugar, no puedes, ahora sí creo que ya se viene el partido, el primer partido, aunque es esta copa, lo vamos a simular viendo para ver qué tal funciona el equipo, si necesita algún retoque o algo, así que vamos a darle simular viendo, creo que sí está bien. Concentración, concentración. Tenemos que ganar este partido. Concentración. Vamos, equipo. Vamos. Jueguen bien. Ya la perdimos. Si es que valemos pa' pura ñonga. La volvimos a perder. Ay, Dios. No me jodas. Primera llegada de equipo que no golea. Segunda llegada. Bueno, ¿y nosotros a qué hora vamos a llegar? Ni siquiera pasamos de media cancha. Ay, Dios. Esto va a ser bastante complicado, pero va a ser bueno. Ay, cabrón. Casi no golean. Sí, al Wintaker ese. Y la perdió el Wintaker. ¿Qué número anda de Wintaker? El 17. Ya lo ubicamos. No, no, no. Fuera. Fuera, fuera, fuera. Uy. Si es que nos estamos salvando de milagro. Dásela.
Dásela. Arriba, arriba. Bueno, como decía anteriormente, ay, qué buena jugada, para nada. Como decía anteriormente, esto no es que nos importe mucho este torneo, ya que, bueno, no es la liga, así que no tiene mucha importancia, pero igual sería bueno ganarlo. Suena el timbre. No me jodas. Suena el timbre y no golean. Ah, bueno, después iré a ver qué pasa, porque ahora estamos con mentalidad de Portsmouth, mentalidad puesta en este equipo. Porque estos pendejos no tiran. Dásela, pegale. Suena el timbre de nuevo, pero no voy a salir. Estamos ocupados ahorita. Si es que no estamos haciendo nada. Vamos a ver las estadísticas, qué tal vamos. Bueno, en posesión estamos bien. 0 tiros. 0 oportunidades. No manches. Ya para qué. Pero bueno, vamos a terminar de ver el partido, a ver cuántos nos anotan. Segundo tiempo y un 2-0. Qué buen comienzo. ¿Alguien me explica por qué el portero... ¿Vieron eso? Había salido de que el portero iba a hacer el tiro libre. Bueno, cosas del FIFA. No, no, no. Fuera, fuera, fuera. Fuera, 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 fuera. No, no. Bien. Ay, Dios. Tenemos mucho que ajustar. Si es que ni siquiera... Bueno, ¿a qué hora? Ah, el tiro libre. Ya decía yo, ¿a qué hora hicimos un tiro? Estamos palañón. Lo mejor es que termine el partido. Goleamos en el minuto 90. ¡Wow! Un gol. Un gol. Un gol. Pero siempre perdimos. Chingada madre. Una oferta de transferencia. Vamos por quién. Ellis Harrow. Creo que este es el delantero suplente. No. No lo vendemos porque todavía no tenemos algún reemplazo para él. Así que mejor lo guardamos. Vamos al siguiente partido. Ya vimos que las cosas no funcionan como queríamos. Así que imagino no sé qué. Creo que sí, ni voy a negociar de un solo, que venga el dinero. Sí, este sí estaba en transferencia. Bueno, vamos con el siguiente partido. Están reventadísimos, así que lo que vamos a hacer son algunos cambios. Creo que se me olvidó ponerle, no sé, alguna onda para descansar. Se me olvidó, creo. ¿En qué mundo vivo? Vamos a simular rápido. A ver cómo quedamos. Bueno, estamos fuera de esta copa ya. Adiós a los 2 millones. Adiós, 2 millones. Quería visitarte un hotel Portsmouth como tu representante. Mi trabajo ahora será estar pendiente de las posibles oportunidades para que entrenes una selección nacional, además de tus obligaciones en el club, mientras nada, ajá, ok. Empezamos para la ñonga. Pero bueno, ¿qué más queda?
oferta de transferencia por Tom. Ah, este es el. Bueno, me dan casi el valor que tiene, que puedo bueno, más del valor que tiene y a lo que puedo llegar, así que no me la pienso. Ya básicamente son como 1,5 millones, creo. Ya es un poco más para poder fichar. El Nogan fue vendido, como se diga. Vamos a ver si no están tan reventadísimos. Bueno, en buena forma, pero ya que importa, ya quedamos fuera de esta copa. Bueno, hicimos un punto, por lo menos. Mi informe final sobre quién se lesionó. Ryan Williams, 2 semanas. Bueno, premio del torneo, oferta de transferencia por John. Bueno, este es el delantero, creo, el que se supone que podríamos negociar y quizás llegar a un 1,500,000, que nos serviría más. De todos modos, pienso fichar un delantero. Lo que pasa es que si no acepta venir ninguno de estos, pues básicamente me quedo sin un delantero normalito, digámoslo así. Bien. 1,200,000 es una buena oferta, pero ¿qué tal 1,500,000, güey? 1,500,000 y te llevas a este. A la primera, ¿no? Bueno, es 1,500,000. Ya es algo. Informe sobre Joao Pedro y sobre Joe Sargent. Ya tenemos los informes de estos jugadores. Tenemos 3,68, bueno, 3 millones, 4 millones básicamente en central de transferencia. Vamos a ver las medias. Tienen la misma media. Lo interesante del Joao Pedro es que solo tiene 18 años y tiene un rasgo. Creo que es de... La neta no sé qué rasgo es, pero tiene un rasgo. Entonces, valen no tenemos presupuesto. Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Y se vienen más entrenamientos. No, 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 sí. Si necesitamos un delantero urgentemente, creo que el delantero no venimos a ayudar. Bueno, mejor no lo sé. Se llaman los entrenamientos fáciles. ¿Dónde está el caballo? A ver. Ay, es un caballo. Es un caballo. No. Ah, seguía siendo tontería. Entonces, no. Este es el entrenamiento. Bueno, la quiero ver. No me jodas. Bueno, que se va a ver. Es un mantenimiento. Vamos a dejar de posición. Creo que el lugar que es. Bueno, vamos a meterse en el momento de salud. Aquí de nuevo. Estamos en creo que ahí tengo el que escribimos 3 metros. Lo tiene 17. Un metro y 5 de aquí. Tiene un primo, que vamos a ver el tío. Entrenamiento, vamos a ver. Tío, por todos los vale. Entrenamientos. Ahí entra. Una cosa así, vale, muy importante. Entra este borrado. No me puedo entrar. Pinche tío. Vale, eso. 500 metros de aquí, ¿no? Tío, por todos los musical. Musical, sí. Una tela así, no me jodas. En serio, que no estaba como fiel. Ya hablamos de entrenamiento. Ah, bueno. Otra vez, pinche tío. Ah, que me tengo que meter. Bueno, si hablamos de ejercicio fácil, sí, sí, bastante fácil. Bien, vamos a ver si lo he hecho. No me da para el calendario. Calendario, para cuando partido. Por ejemplo, contra el Barcelona. Para ello. Se llama Fer. Maquis, Fabio, Unión 100. Lo tenemos, porque no le pueden fichar. Una delantera, pero dice no, no tiene. Se lo voy a decir, pero oferta de por. ¿Cuántos no pueden estar? No tengo mucho como que no no lo sé. Si por día, a ver, para presentar. Si no tenemos, y que no puede la no va a tener una cosa que podemos hacer algo más de ejercicio para ir a la encima.
Entonces, un poco así, pero podemos hacerlo. Ya, vale. Es bastante niño, van para la pero sí, bueno, sí, no, 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 entonces ejercicio, vamos a ir. Si me siento, no puedo hacer. Bueno, y descansando. Entonces, sería una mala opción para hacer como que no tengo la de hacer. Acá puede hacer, así que siempre que lo van a decir, acá, entonces luego. Si no, un descanso, bueno, un descanso, listo. Creo que podemos. Ah, sí, vale, bueno. Vamos a ver, bueno. Así que vamos a avanzar un poco. Ya no falta mucho, creo. Creo que el primer partido era a inicios del primer mes. Así que creo que este entrenamiento no lo vamos a hacer ya que, bueno, creo que sí. El que no vamos a hacer es el siguiente. Vamos a poner días de recuperación. Que se viene el primer partido, que es lo que de verdad quiero yo probar a ver qué tal el equipo con algún rival de esta liga. Y pues sí, por fin se viene el primer partido, que es lo que queríamos. A ver qué tal se ve esto. Oferta de transferencia por el portero, creo. No, no lo ven. Aunque me dan una buena cantidad. Tengo 4 millones y algo. Creo que podría tratar de fichar a alguno de aquellos jugadores a ver si alguno quiere venir. Bueno, aceptó una negociación. Algo es algo. Ojalá que no nos pidan mucho porque la verdad no tengo mucho presupuesto. Vamos a añadirle una cláusula, vale 4 millones. La verdad no es que seamos ricos, pero vamos a darle 4 millones 800. Espero que acepte. No, ma. Aunque son 5 millones 200. Y nos queda, bueno, nos queda presupuesto para, creo que debería de aceptar. A veces lo que pasa en esto de modo carrera es que cuando uno quiere negociar, pues terminan subiéndole más el valor, así que mejor voy a aceptar. Y pues tenemos el primer fichaje, Joao Pedro, delantero, 18 años, brasileño, pinta bastante bien. Y ahora vamos a negociar con él, a ver, ojalá que no nos pidan mucho y que podamos traerlo aquí porque sería nuestro fichaje estrella, digámoslo así. Y el primer fichaje de esta serie con el Portsmouth. Aquí viene con alguien que parece a Morgan Freeman, quiere ser esencial. Pues la verdad sí, porque no tengo otro delantero, creo. Bien. Solo quiere 2 años, no. Por lo menos unos 3. Espero que acepte. Y tiene la cara hecha, esa es otra ventaja. Tiene la cara hecha, no les había dicho. Que jugadores con la cara hecha, pues como que se disfruta más. Y sí aceptó 3 años, vamos a ver. No queremos una cláusula. Y quiere cobrar... bueno, creo que estaría bien si baja un poco el sueldo y pues vamos a aceptar. Y ya tenemos a nuestro primer fichaje, que es Joao Pedro, delantero, 18 años. Y espero que nos dé muchas alegrías y que podamos ascender de la mano de este jugador. Y pues debido a que ya no tenemos presupuesto, ya no haremos más fichajes, creo que sería el esencial. Y hasta nos felicitan porque hicimos un buen trabajo, así que cumplimos uno de los objetivos. Nos vamos a plantilla porque vas a ser titular de sí o sí, no tengo a nadie más. Ahí está bien. Vamos a cambiarle el dorsal y creo que le vamos a poner un plan de desarrollo para que pueda mejorar de mejor forma. ¿Dónde está el Joao Pedro? Aquí está. ¿Qué dorsal tiene? El 9 le queda bastante bien, así que lo vamos a dejar. Vamos con el plan de desarrollo que sería, bueno, creo que no tiene movimientos hábiles. Está en la ñonga. Así que vamos a ponerle delantero completo, que eso le va a mejorar un poco los tiros, incluso le va a subir la pierna mala. Así que ya tenemos un fichaje antes del primer partido y tenemos una conferencia de prensa a ver qué nos dicen. Estas conferencias de prensa son muy interesantes ya que podemos subirle la moral al equipo. Vamos a ver qué nos preguntan. La eliminación temprana del Portsmouth de la
Ya vamos con la pinche copa. Hemos resuelto todos nuestros problemas con la llegada de este delantero, así que pienso que nos va a ir bastante bien. Vamos a ver. Sí, el título es un requisito, tenemos que ganar este título sea como sea, o por lo menos clasificarnos en lo que viene siendo el segundo puesto para poder ascender de forma directa. Hablan acerca del mercado de transferencias. Estamos conformando un equipo ganador, ya que no tenemos básicamente nada para poder fichar ya. Pues se termina la rueda de prensa, vamos al partido y ahí está una noticia. Ahí estoy yo haciendo la conferencia. Quiero ver la otra noticia de donde sale el fichaje de Joao Pedro. Ahí está con la presentación. Y pues ahora sí vamos al partido. Todo listo, no vamos a cambiar nada. Nos vamos a ir así. Creo que el Whittaker subió de media. Estaba en 71, sí. Bueno, qué bueno entonces que progresa de manera rápida. Vamos a empezar este partido. Empezamos. Aquí se viene todo desde el... Iba a decir desde el Fratton Park, creo que somos locales. No somos locales, pero bueno. Ahí está el Portsmouth contra el Club de Alexandra. Vienen entrando los jugadores. No recuerdo quién es de capitán, creo que vendía el Taylor. Bueno, no importa. Ahí está la presentación. Este creo que es el Whittaker, que era el gigante ese. Pues vamos a empezar el partido. Tenemos que darle con todo, tratar de ganar. El primer partido es crucial, ya que podemos levantar un poco la moral. Y pues nos serviría mucho, ya que creo que el Club de Alexandra no creo que sea un rival directo. Creo que los rivales directos serían entre... hay dos equipos más aquí que son bastante potentes. Bueno, aquí en la tercera, y también son reconocidos en lo que viene siendo la Premier League, porque estuvieron no hace mucho ahí, como viene siendo el Sunderland y lo que viene siendo el Hull City. Me caigo porque si no me van a golear. Vamos. Bien. No podemos quitárselo a este equipo, no me jodas. ¿Y estos qué son? ¿El Barça de Guardiola o qué? Y no se la podemos quitar. No manches, la máquina está chetada. Por fin, la tiene el Whittaker que monga. Recuperamos de buena manera, vamos a ver. La pasamos para el gigante, que tiene bastante regate. Vamos, sube la banda. Sí, no. No era para ese, pero bueno. Lo que cuenta es la intención. Vamos a tratar de recuperarlo lo más pronto posible. Que bien, estamos jugando bastante bien. El Williams tiene bastantes cositas este Whittaker. Dásela. Esa es. El primer gol. ¿Con quién lo echamos? Creo que es el Close o el Witt, no sé quién es. El Cannon creo que es. El Thanos. Y la celebración de Pogba. Ahí está. Andy Cannon, primer gol. Nos adelantamos en el marcador. Y pues vamos empezando bien. Estamos jugando bastante bien, la verdad. Estamos creando. Este equipo básicamente solo fue los primeros minutos, nos llegó. Y ya lo recuperamos. Así que ni tan mal el equipo. Quizás porque sea un rival un poco factible, nos veamos un poco bien. Con el tiempo y con la jornada vamos a ver quiénes son los rivales a vencer. Como dije anteriormente, hay equipos fuertes que estuvieron en Premier, y me callo, que estuvieron en Premier, y pues quizás esos sean los que tenemos que vencer. Para el Joao Pedro que se mueve bastante bien el Pedro Dásela al gigante. Centrala. No, ¿qué es ese centro tan...? No digo. Este William le cuesta. Ya, cabrón, muévete. No, Williams. No, el Williams.
No, Williams. Lo siento, pero vas para afuera. No estás haciendo ni una ñonga. No podemos meter. Metamos al Curtis este. A ver qué tal. O al Jacobs ese. Pero estamos jugando bien. Tenemos que ordenarnos. No me jodas. Esa jugada donde la sacaron estos cabrones. Ahí está. Recuperamos. Vamos para... Dásela al Williams antes de que se vaya. Antes de que salga de cambio. Yo, Pedro, dásela al gigantón ese. Bien. Yo, Pedro. Ay, otra vez. Creo que no debía haber tirado. Hubiera esperado. Hubiera hecho un recorte. No sé. Vamos, Arnes. Vamos, Arnes. Ponelo ahí. Es que no hay ni un pendejo ahí. ¿Qué onda con estos? Todos están afuera. No me jodan. Ay, no me jodas, 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 no me jodas. No, 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 no. No, no, cuidado el penal. No se va, no se va, no se va. Bien. Dásela al gigante de hierro. Y creo que nunca se hicieron los cambios. Bueno, no importa. Qué bien yo hago. Vamos a retener un poco el balón. Se la damos al gigante de hierro. Dásela, dásela. Dásela. Ay, Joao, te cuesta. Creo que Joao fue el que asistió al canon aquel, ¿no? Bueno, por lo menos algo hizo en su partido de debut. Cuidado penal, cuidado penal. Bien, hombre. Dásela al Harness. Ya, Joao. Y es que no pensás correrte. Esta es la tuya, esta es la tuya. Joao. No me jodas al cuerpo. Porque chingado, no se la defendía a un lado. Bueno, es con la zurda. Es más o menos entendible. Se fue el William este. Vamos, Joao. Vamos, Joao. Le cuesta un poco, pero está haciéndolo bastante bien. Bueno, se va el autor del gol. Y ahora lo que nos queda es defender. Tuvimos una clarísima, pero clarísima, que no la aprovechamos. Vamos fuera, fuera, fuera. Vamos fuera, recuperemos. Ay, cabrón. Esa barrida mata gente. Un minuto. Arby ya. Arby. Sí, Arby. Primera victoria en el primer partido fue un poco sufrida, pero bueno, creo que nosotros jugamos mejor, así que no me quejo. La verdad, lo único que no me gustó fue el Williams, pero tendré que aguantarlo porque es el único MC que hay y pues vamos a avanzar. Bueno, jugamos tan bien que incluso dejamos a este equipo sin 0 ocasiones y sin 0 tiros a puerta. Pues nos fue bastante bien. Vamos a avanzar. Ganó el Lincoln, empató el Norte. Bueno, no veo los equipos que les dije. Vamos a ver, el Williams dice que no me jodas, William. Si estás jugando, incluso deberías de ser banca y todavía te estás quejando de la posición en que estás jugando. ¿Quieres ser banca, va? Vamos con otro entrenamiento. Simular. Vamos a ver el calendario, lo que sea. Porque siempre le aprieto ese botón. Es el otro. Miren, tenemos de local al... No sé cómo se llama este equipo. Bueno, tenemos Copa, que me imagino que es la Copa de tercera división. Y pues nada, creo que no hay un rival súper potente, así que vamos a dejar esto en recuperación, y así nos vamos al siguiente partido de la liga. Con un gol de Canon, bueno, Canon marca el gol de la victoria ante el club. Oferta de transferencia por Ellis Harrison. No, este es el delantero suplente que tengo.
Bien, vamos con el siguiente equipo. Hagan una oferta de transferencia por... No. Canon no. Bueno, no es que tenga mucha media, pero me gustó cómo jugaba el Canon, así que lo vamos a dejar ahí. Que Canon. Encontré todo lo que pude. Qué chingados. No me interesa. Mail. Oferta de transferencia por Alex Bass. 2.200.000. No, este portero se ve que tiene proyección, así que lo vamos a dejar ahí. Siguiente partido es contra el Luton, algo así creo que se dice. Creo que es el 18º. Entonces creo que sería bueno simular viendo cualquier cosa. Nosotros nos metemos a jugar. Y vamos a ver qué tal juega nuestro equipo así. Me gustaría ver un gol del Joao Pedro, así que espero que ocurra. Y vamos a ver este equipo, bueno, Basel, Coleman, bueno, empieza el partido. La tenemos nosotros, estamos tocando bien. ¿Por qué será que salen de un solo para adelante? No pueden tocar. Bueno, por lo menos no la perdió Joao. Qué bien está tocando. Pasa para el Canon. El Canon se la da al Joao, que ya la perdió. No me jodas, no pueden tocar más. Llegar tocando. No. Bien. Dale, Canon. Confío en vos, Canon. Sos Canon. Como quieren hacer a Brolis. Canon. Ahí está. Sí. El primer gol del Joao. Yo sabía que este fichaje iba a ser bueno. Ya hay una asistencia y un gol. Saquémosla. No me jodas. Vamos, equipo. Vamos. Si vamos a mitad del tiempo y todavía no conseguimos un gol, entro. Tenemos que asegurar lo máximo de puntos. Además es el 18º. Bueno, la liga es muy temprana, pero tenemos que asegurar puntos. La única noticia buena de este partido es que ya goleó el Joao. Debutó ya con su gol, digámoslo así. Tenemos que tocar más, equipo. Vamos. Minuto 40. Aquí están las estadísticas, vamos a ver. No. Bien. Tiro 2. Bueno, no es que estamos básicamente igualados. Creo que lo mejor sería de que me meta ahorita. Sí, voy a entrar. Y estamos jugando en casa, no podemos perder. La rescató. ¿Cómo ching? Recuperemos. No. ¿Qué estoy haciendo? No. Ay, cabrón. Esto. Y ese gol de donde chingado lo sacaron. No. Bueno, todavía se puede. Vamos, equipo. Y solo entré para esto. Se supone que iba a solucionar el partido y más bien la estoy embarrando. No. Bueno, ahora hay que conseguir el empate. Tenemos tiempo. Ya. Y el otro que viene. Bien. Esa es. ¿Quién entra? El gigante de hierro. ¡No! No me jodas. Bien. Ay, Williams. Bien, Nicolaisen. Como se diga. ¡Y qué cabrón! ¿Cómo te barres así? Vamos, hay que recuperar. Vamos. No. Bueno, ¿y este Barcelona de dónde chingado salió? Quiere ganas, man.
La máquina es muy random. ¿Cómo entraron haciendo este gol estos cabrones? Bueno, por lo menos un gol. Un gol. Dale, Williams. Dale, Williams. No, Williams, no me jodas. Bien. Ahí está. Ahí está. Sí. Vamos. Aunque ya no queda tiempo, pero bueno. La única buena noticia es que estamos probando este delantero y pues nos está funcionando bastante bien. Vamos a hacer cambios por hacerlo, ya que básicamente ya no hay tiempo para nada. Primera derrota en casa. Eso nos pasa por andar de confiado. Ya no me voy a confiar. El próximo partido que sea en liga, 100% lo voy a jugar desde el minuto. Ahí está el Hull City. Empató. El próximo partido que juguemos en liga, como dije anteriormente, no me voy a confiar. Se viene uno en copa. Vamos a poner recuperación porque son 2 partidos seguidos. Y pues vamos a hacer ciertos cambios aquí para darle un poco de rodaje a los demás jugadores y que no se nos el Huddersfield. Vamos a meter al Harrison, el Whittaker ahí que se quede, el Jacobs ahí, vamos a meter al Curtis, al White, a vamos a cambiar básicamente, volví a meter a Nicolai en ese, no hay que se quede. Y vamos a hacer una simulada rápida, a ver qué tal nos va con este equipo B, digámoslo así. Nos eliminan en penales. No puede ser. Bueno, es una copa que básicamente no me importa, pero bueno, hubiese sido bueno avanzar un poco. Sé que la gente no importa, puede ser mejor. Vamos con el siguiente partido de liga. Estamos en la posición número 11. El Harrison dice que quiere jugar, pero básicamente no. Vamos a decir que después habrán partidos más importantes. Vamos a ver qué tal la tabla, cómo va el primero de la liga, quién está en primero. A ver quiénes son los dos equipos cómo van los dos equipos que yo les dije, a ver si están peleando. También olvidar Blackpool, es otro equipo que también ha estado en Premier. El Blackpool va primero con 6. También empata con el Wimbledon. Ahí está el Hull City que tiene 4 puntos. Nosotros también está el Wigan, que lo había olvidado, de varios equipos fuertes aquí en esta liga. El Sunderland como que va a descender más bien. ¿Dónde está el equipo que no ganó? Vamos contra el Bristol Rovers, que está bajito de nosotros. Si es que están encima de nosotros. Si es que... Bien. Vamos a jugar este partido desde el minuto 1. No me voy a fiar. ¿Qué tal los jugadores? Están perfectos. Así que vamos a darle a jugar partido. Vamos a dar las tonterías. Vamos a dejar de regalar puntos. Sé que la liga viene empezando, pero lo mejor es que aseguremos un poco de puntos. Se viene el siguiente partido fuerte, casa. Contra el Bristol, nosotros jugamos de blanco. Vamos a ver si no nos la lían como el Littleton, algo así creo que se llama ese equipo. Bien, vamos con presión. Vamos. Como tocan estos equipos, que hijos de la chingada. Ahí. Bien. Vamos. Bien, recuperamos.
Vamos con el harness que este equipo presiona bastante. Tenemos que salir de aquí. Pasa. Bien. Sube el Johnson, Johnson, sube. Línea de fondo, se para. No, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué dejas pasar la pelota, Cano? No seas ayote. Recuperamos, sí. Qué bien. Vamos para el gigante. Debería ser bueno los cabezazos. Bien. Johnson. Bien, Johnson. Yo Pedro. El Williams. Dásela. Qué bien. No, muy larga. Recuperamos. Dale, Joao. Dásela. Qué bien. William, no me jodas, William. No me jodas. Dásela al gigante de hierro. Ya. Buena jugada. Nos tardamos bastante en definir. Ese William sí es lento, ese pendejo. Vamos, recuperamos. Qué bien. Dásela, que bien. William, no me jodas, William. Bien. Estamos defendiendo bastante bien. Vamos por el gigante. No, Canon. No me jodas, Canon. No. Lo aguantamos. Bien, Nicolás. No la regalé. Bien. Salimos jugando con el close. Con salida del close. Bien. Ya. Corre gigante. O sea, medís casi 2 metros, supongo. Y te la dejas quitar así de fácil. No jodas. Ay, cabrón. Salí portero. Bien. No estamos haciendo básicamente nada. Al rato no llegamos. ¿Qué nos pasa? Bien, Pedro. Bien. Ya, William, dásela. Bien. Yo, Pedro, definila. ¡No! ¡Al pinche palo! Iba a ser un golazo. Bien. Tenemos que aprovechar más. Creo que le hace falta un poco de definición, pero en lo demás ¿qué está haciendo ese jugador tirado ahí? Se le va, señor Pita, señor. Bien. Bueno, primer tiempo. Básicamente las hemos tenido más que todo. Vamos a reanudar ya. Vamos, tenemos que hacer el golito. Bien, Cano. Bien. Ya, gigante de hierro, correte. Este güey debería haber sido central con eso, o delantero. O delantero centro con esa estatura. No. Se tira. Se tira, árbitro. Compras toda la jugada. Vamos a hacer la Perry. Debajo del palo. Sí. ¡Ay, cabrón! Nos salvamos de milagro. Creo que la sacó el defensa al final. Bien. Dásela, William. Va el harness. El Harley Quinn. Bien. Ya. Bien. Joao. ¡No! No me jodas. Pasa el Cano. Dásela al gigante de hierro. ¡Ahí está!
El gigante de hierro. La cámara, la cámara, la cámara, la cámara, la cámara. Ahí está, celebrando su primer gol con el Portsmouth. ¿Por qué será que así un pichinguito se ve súper alto? Y ahí se ve como de la misma estatura de los demás. Bien. El Quinta, que el primer gol con el Portsmouth, el primero de muchos, espero. Pues estamos jugando bien. Tenemos que hacer otro gol. Vamos a poner presión alta para recuperarla. Y bueno, funcionó sin necesidad de ir a marcarle. Bien, toquemos ahí. Que bien equipo. El Barça de Guardiola les dicen. Johnson. No, Johnson. No me jodas. Bien, Nicolaisen. Este Nicolaisen me gusta bastante. Es buen central. No es tan rápido, pero recupera mucho balón. No, Johnson, no me jodas. Ahora vos el que está regalando las pelotas. Vamos. Close, Barnes. Close. No salgas. Ahora sí. No. Bien. Bien, salimos. Ya. Pasa el canon. Ya yo out. Qué bien. Bien. ¡No! ¿Qué es ese control? La tuvimos. Bueno, ahora sí, a defender. Bien. Tenemos que esperar a que recomponga. No se la des. Ordenemos la defensa. Ordénense. Qué bien, Nicolaisen. O como se chingado se diga, pero está jugando bastante bien. Dale, gigante. Qué bien, qué buen pase. Se mete el Williams. Ah, muy buena. Bien, Joao. Bien, dásela, gigante. No. Bien, Williams. Subí. Bien. No, Pedro, no. Así no. Bien. Ay. Me voy en falso. No. No. Volvamos. Bien. Esas son. Vamos a poner calma. Vamos, salgamos. Ya, Joao. No, William. Son unos pases de miércoles que estás dando. Quizás deberíamos de traer un jugador que reemplace a William porque la neta no me está gustando. Y termina el partido, segunda victoria consecutiva. Bueno, no consecutiva, segunda victoria fuera de casa. Empezamos un poco mal en casa, pero bueno, la temporada aún es larga. Y tenemos para quedar campeones. Estoy viendo bastante bien al equipo. Y pues quizás necesitamos uno o dos fichajes, pero eso va a ser para después. Lo vamos a dejar hasta aquí. Espero les guste este video. Nos vemos. Gracias. Bye.